El 5 de septiembre, hágase la idea de que tienen que estar en casa para entonces. Se podía, pero bueno, esa decisión ya es tarde. Ya está tomada y votamos, ya no se puede tocar. Votamos el 23 de Bueno, julio. pero El Partido ya está Socialista, tomada, pero, el Partido claro, Socialista, no que es aguanta quien después. convoca estas elecciones, tiene algunas dificultades en campaña y una de ellas no es esperar que la gente no vote. O sea, ni el Partido Socialista ni Sumar pueden ganar estas elecciones desmovilizando al electorado, ni muchísimo menos. Yo no he dicho porque eso. también necesitan, ya, pero yo sí, pero también necesitan que la gente vaya a votar. Es decir, no se ha puesto la fecha del 23 de julio con una intención espuria de que la gente estuviera de vacaciones. Se están poniendo muchas facilidades. Claro que el 23 de julio es una fecha incómoda, pero bueno, a mí también me viene fatal hacer la declaración en mayo y en junio. Me viene fatal. Preferiría hacerla en diciembre o en otros meses, Pero como en es que otros esa es la países, pero me diferencia, toca hacer que la ley obliga a hacerla en mayo. Las elecciones no. Y la declaración Las elecciones es el y la interés decla- y la personal de un declaración señor que la decide ponerlas declaración cuando a él de le la renta conviene, no cuando le conviene al es conjunto de los bastante más ciudadanos. farragosa que ir a votar Claro. en las elecciones. Se han puesto aparte de que nos parezca muy incómodo y preferamos estar con la sombrilla sol, que es verdad, a mí también me gustaría estar el domingo de vacaciones, se han puesto muchas facilidades por parte de Correos. Estos ciudadanos que todavía no han recogido su papeleta es porque el funcionaria de Correos ha ido 2 veces a su domicilio, no estaba, no pasa nada y todavía tienen. Algunos estarían trabajando, ¿eh? Algunos estarían trabajando la las Pero cogerán esta tiene noche. muchas facilidades para ir a votar, porque Benjamín, muchas facilidades para ir a votar es termino por hacer si alguien una hora o dos por al si sol alguien en se ha plena ola de calor. despistado, Hombre, termino por si facilidades. alguien se ha despistado, si se ha ido a la playa puede ir a la oficina de Correos de la playa a recoger su voto y entregarlo de aquí al jueves. Pero eso Todas contado así es las maravilloso. facilidades, Pero luego hay que sí, hacer lo la has cola allí especificado. en la puerta Pero se de puede Correos de especificar la playa. Sí, ¿sabes? se puede decir, Dando oiga, eso en mándame, la si calle. me dejáis, por el- mándemelo a tal sitio. Ahora estamos a martes 6, acaba el jueves, o sea, A ver, que la playa no esté muy lejos. Hay un consenso en que la fecha electoral que elige Sánchez está motivada por 2 causas. Una es para que no se le abra el partido un canal y que se le abra una crisis interna, y otra, que yo creo que es muy hábil, era para hacer coincidir la fecha de las elecciones con las negociaciones entre el PP y Vox. Es decir, el planteamiento no es un planteamiento de si viene mal o bien, o estamos en pleno verano, no, a quién le viene bien, y efectivamente es un planteamiento de que le viene bien al PSOE en ese momento o a él. Porque podría haber hecho lo que hizo, por ejemplo, Zapatero. Voy a convocar elecciones en septiembre, señores. Ustedes están convocados para unas elecciones, anunciar no la convocatoria a la disolución de las cámaras, sino anunciar una fecha electoral para el Claro, y mes luego de septiembre. 54 antes ya se... Pero hay una coincidencia de todos los medios y todo se destacó así, que de esa manera impedía que le estallara el partido y de esa manera pillaba al PP, como se ha demostrado, y en ese caso yo creo que ha sido una estrategia exitosa, enredado en sus pactos con Vox. Pero mira, dicho esto, el 23 de julio, es que partiendo de la base de que se te iba a disparar el voto por correo, es verdad que le estás generando un problema a mucha gente que no lo tiene fácil, que a lo mejor tenía previsto viajes incluso ya no de vacaciones, porque yo Sí, creo no, que se minimiza, planificas no, con la niños, pero abuelas. dos matices en términos de podemos hablar estabilidad incluso de compromisos profesionales, de compromisos de estudios, de los chavales que se van a estudiar, bueno, no tan chavales, que se van a estudiar fuera todo el mes de julio a inglés, es decir, hay gente que le pilla de viaje y que le pilla hay gente que fuera no lo puede cambiar. también por cuestiones profesionales. Pero mira, Cristina, a esa gente que le preocupa y que nos puede molestar votar el domingo, en términos de qué nos viene mejor a los españoles, nos viene mucho mejor que se vote ahora a que se vote en septiembre. Votar en septiembre significa no tener un gobierno estable, aunque el resultado fuera clarísimo, hasta después de Navidad. Votar en septiembre Muy significa optimista creo te que veo. tuviera, digo que eran en cuenta esas consideraciones, Pilar. así, no habría presupuestos porque tendríamos un Nadie le gobierno en obligaba a funciones adelantar sin las elecciones. presupuestos. Si hay un gobierno estable ahora, sea el que sea, este país tiene sus presupuestos en el otoño, en diciembre, Siempre este nos país tiene quedará un gobierno Montoro, estable en el arranque que del los de año, Montoro los mucho usamos mejor 4 o 5 años. que Siempre estar nos en queda pantalla. pedirle a Montoro que nos actualice los otros. Vamos. Pues nada. A ver, y seguimos. Yo creo que les llevamos engrandece, muchos años así. porque si estos señores han conseguido mantenerse al margen de las cuitas políticas, me demuestra que son bastante profesionales. Han seguido haciendo su tarea y yo me pregunto, Sí, pero a mí ¿y por cuando- qué el CIS no elige a sus responsables entre su equipo más experimentado, formado y con largo recorrido, ya que Tampoco son hace falta, funcionarios? María, eso, pero simplemente ¿Sí? yo creo que hay que ¿Por qué nombrar no? a la gente con ¿Por qué cierta no? honestidad. Un Vamos, concurso interno. Efectivamente, yo creo que es un proceso, perdóname Guillermo, mira, en los institutos Cervantes antes iban todas las direcciones a dedo y ahora hay un proceso, unas oposiciones internas donde el director del Cervantes de Washington igual ya no es el que elige el ministro de Cultura. Es que de antes turno. era un regalito que le hacías a tus amigos. Te voy a dar el Cervantes. A ver, ¿usted tiene algún plan
plan mejor en su vida que le manden a dirigir el Cervantes de Roma? A mí no se me ocurre nada mejor. No sé, claro, entonces normal, había tortas. Sí, pero en y eso general, era un poco escandaloso. Se ha profesionalizado muy para bien los que se propios profesionalice. trabajadores, filólogos, con sus carreras profesionales dentro del Cervantes. Con el CIS te admito la propuesta. Es que hay excelentes profesionales dentro de la institución, dentro del Centro de Estudios, no me sale ahora el nombre concreto, Sociológicos. para que haya unas oposiciones internas, porque que sea designado en este caso, Pues cuando es perfecto, una ciencia pero esto es una por vergüenza. el gobierno de turno, efectivamente no tiene mucha explicación. Y lo que ha conseguido Sánchez, en este caso, manteniendo a Tezanos, es arruinar el prestigio y que las encuestas sean Y poco poner todo- útiles, porque ni siquiera poner son todo en útiles para cuestión. su propaganda. Sí, lo La hablábamos propaganda el- está desactivada. Hablábamos el pasado, creo que no sé, lo puedes olvidar. Cuando salió el Creo que último flash. coincidimos. Sí. ¿Y cuándo? Democrática, ¿no? Porque se da por intereses partidistas y por intereses personales, no por interés general. Me parece más grave lo de la Y encima sedición, además se ¿sabes? cachondea. Y es que ahí teníamos, fíjate, tenemos ahí en pantalla, no sé si lo ven los espectadores, pero tenemos en realidad a dos delincuentes. están viendo, Uno que ha sí. cumplido condena Otegi como y- miembro de ETA, otro que ha cumplido condena por la declaración de independencia, el proceso, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, dos delincuentes y luego el portavoz de ambos. Bueno, estos son los socios con los que Sánchez quiere volver a gobernar, que además le están diciendo que le van a subir la factura. Es que es así de claro. Es que vamos a volver a hacer el referéndum y le vamos a exigir un referéndum no solo en Cataluña, también en el País Vasco y a la vez. Y esa va a ser la factura que le vamos a querer pasar. Esa va a ser la que le van a querer pasar. No lo pueden decir más Sí, sí, claro. no, pero- Y Rufián en el debate del otro día de portavoces. Ya. Y segundo, es verdad que la Constitución no permite un referéndum de autodeterminación, pero tú puedes plantearte una consulta no vinculante, aparentemente no vinculante, que todos sabemos que políticamente sí tendría Claro, un hay efecto fórmulas. Es vinculante, lo que ella aunque no ha lo tuviera planteado, una jurídico. cosa ambigua, pero Se puede vinculada al empezar a estatuto. introducir el elemento de, bueno, ¿y por qué no preguntar a los catalanes a ver qué opinan? Si esto es lo democrático, aunque no sea vinculante jurídicamente? Es decir, hay fórmulas intermedias que a ellos les vale. Una consulta no vinculante a ellos políticamente les da un poder enorme. Y yo creo que ese es un yo escenario creo que que podría mejor darse que en las- este país. El formato que ella ha planteado. Los programas electorales se llenan de esas consultas vinculantes. Vox ha llenado el programa de supuestos referéndums a la población española para legalizar partidos políticos cuando usted no puede legalizar un partido político, preguntando a la sociedad española. si es que ¿No estos sabe lo han usted- hecho. ¿No sabe usted cómo funciona el sistema del Código Penal? Pues igual le pasa como a Esquerra. Es que el referéndum no es posible en la Constitución. No es posible. Y se lo han dicho El por referéndum no es activa y posible. por pasiva. Esquerra Republicana per Cataluña, que así se llama el partido, No lleva la el independencia, referéndum. pero otros sí. Yo te he dejado hablar, Benjamín. Lleva el referéndum desde que ese partido nació. No hay ninguna campaña electoral donde se hayan presentado sin pedir la independencia de Cataluña. Es que son, y esto ya es opinión personal, son antes independentistas que de izquierdas. Llamarles socio de gobierno también es muy generoso, porque un socio de gobierno que casi se cargó el gobierno votando en contra de la reforma laboral, que estuvo a punto de poner en peligro los estados de alarma en plena pandemia, porque como el Partido Popular también votó en contra de Esquerra Republicana, no sé, tiene un expediente como socio de gobierno bastante cuestionable, bastante cuestionable. Hombre, si no, no estaría ahí Pedro Sánchez. Imagínate Bastante si es socio. cuestionable. Otra cosa es Que un sería apoyo, imposible otra que cosa estuviera es un Pedro Sánchez, apoyo el presidente del gobierno, si Otra esto no cosa fueran es sus un socios. apoyo de Imposible. investidura. Otra cosa es un apoyo de investidura. Pero en cualquier caso, esa consulta no es vinculante y esa mesa de diálogo la han tenido activa durante un año y Ya, bueno, pero, se hombre, lo reprocha a su hacernos propio creer electorado. ahora Ha a estas servido alturas para de la hacer película reiniciar una nueva que negociación. Esquerra y Bildu no son socios de Sánchez durante esta legislatura, como hacernos creer que ahora mismo de noche en Madrid. Pero si Socio no. siento. Vamos a... Lo siento, pero No, perdona. Y una Lo siento, aclaración, pero no. Benjamín. igual está Ha hecho, Cuando- ha hecho exactamente No, lo que perdón, dijo que no iba a hacer, cuando descansar la cuando gobernabilidad de política- España sobre los cuando la partidos política independentistas. vuelva a la Eso es lo que ha normalidad, hecho. llamaremos a las cosas por su nombre. Cuando Aznar conseguía los votos de Jordi Pujol, venía Pujol con sus carpetitas a España y conseguía era su socio, los votos, evidentemente. no era un socio de gobierno del Partido era un Popular. socio de- no era un socio de era gobierno, un socio era de alguien legislatura, que claro que sí. negociaba, Era un no, socio era de alguien que legislatura como ha negociaba sido- un como han sido apoyo Bildu. en el Parlamento. No. Y luego se volvía Se y llama hacía socio de oposición. legislatura, Y es lo mismo efectivamente. que ha sido Bildu, Que aquí que ha habido negociado un pacto de legislación en el legislatura Parlamento. oculto, porque lo ha habido de facto. Eso te lo inventas tú, que no me lo ha lo invento, habido. no. Ha habido, Que no lo ha habido. ha habido un pacto de investidura, ha habido infinidad de ¿Traducido en pactos. qué? Infinidad de ¿Traducido en pactos qué? con mil. O sea, que tú de verdad entonces ahora mismo es coincidencia, ¿no? Las veces que han votado juntos ha sido coincidencia. Esquerra y el apoyos. Partido Mira, te voy a dar un Socialista. dato. Pero te voy a si dar le un salen dato. más no es que no, sí, pero, es pero Benjamín, perdóname, que les Pilar, salen perdóname. más. A Te ver voy a si- decir, te voy a dar un dato a ver qué te parece. Te voy a dar yo otro. Reforma pero laboral, déjame que yo te estados dé de primero. alarma. Ahora tú me lo dices, vale. No, Eso no. ya los has dicho. Ahora te voy a dar yo uno, a ver qué reflexión te merece. Los últimos presupuestos generales del Estado, Sánchez, el PSOE,
negoció activamente los votos de Bildu que no necesitaba. ¿Qué hubo a cambio? ¿Cómo? ¿Qué hubo a cambio? Pues, hombre, pues ¿qué hubo a cambio? Pues es que nada, gracias. No hubo a cambio. Javier, no Entonces, hubo nada a tú cambio. negocias, no, es que tú negocias para que no haya nada a cambio, ¿verdad? Entonces No, es la pero dime, negociación más dame tú una extraña de la respuesta. historia. No, No, porque, dame tú una respuesta. porque es que lo que negocian Porque de yo te verdad digo es lo que no sabemos que Yo te negocian voy de a decir verdad. lo que hubo a Es que, cambio claro, con Esquerra Republicana. Lo No. que acaba de mencionar Cristina. Un delito de malversación Bueno, que eso se que tú tiró por sepas, tierra eso se ha visto y un claramente. cambio en el Código Penal. Bildu, mira, ¿Qué ha habido con Bildu? Con Bildu, Nada, por Benjamín, ejemplo, seamos objetivos. por ejemplo, le dejó redactar, y esto es así, un capítulo entero de la memoria histórica para que las víctimas de Eso ETA sí fue un pacto fueran, puntual. claro. Se No, incluyó ha habido como más, ha víctimas habido del más. terrorismo. Le ha dejado presentar la ley de vivienda a ellos. bien, Escriba, la por de ejemplo. Esquerra Ha habido Republicana. muchos pactos y los que no sabemos. Y tengo derecho a De todas sospechar, maneras, solo ¿por qué una- negocia otra cosa es el ¿por qué derecho a negocia los sospechar. votos? Vamos los a avanzar, por presupuestos, favor, cuando no que se me necesita va la sus votos? mañana. Con Bildu, es que El no está matiz- negociando el matiz- con el las matiz- hermanitas con de broche de oro. la caridad. Cuando se habla de las veces que RC no ha votado con el gobierno, es cierto, pero ojo, con el tema de la reforma laboral, a los 2 días publicamos, entre otros Mi Medio, que RC sí se aseguró que Bildu votara que sí a la reforma Claro, pero laboral es para que- que es saliera que- adelante. Es decir, que muchas veces RC ha escenificado su Claro, es que divergencia Bildu con el lo han hecho todo gobierno, de la mano, todo. pero se ha asegurado Que que las que los iniciativas votos salieran estaban. a través de los votos de Bildu, que tienen unidad de acción los dos grupos. Hombre, si no, Y si van eso juntos. se contó 2 días después de la famosa votación del pacto de la reforma laboral, que no salió, sobre todo por el tema de UPN, ¿os acordáis de Sí. los 2 diputados de UPN? Las fugas. Pero estaba palabrado entre RC y Bildu Hay formas que y saliera la formas de hacer norma, política. aunque Que se ha pasado. Que tendría, con toda la tecnología que hay, lo de ver montañas de papeles, que es lo que ves cuando entras en un juzgado, cuesta creerlo, imagínate a ellos. Tienen todo el derecho y toda la razón, los letrados de la Administración, los fiscales y los jueces, en que se actualizaran sus sueldos con el IPC y con la inflación, y eso suponía una subida considerable. Creo que terminaba el 100% de la subida en enero de 2024, el cobro total, y era entre 450 y 500 euros más al mes. Fue un buen acuerdo, pero efectivamente es un acuerdo que se ha visto varado y ha decaído por la convocatoria electoral, porque no ha concluido, ¿no? Yo espero que en la siguiente legislatura este pacto se cierre pronto, pero sobre todo también para que continuemos la cadena de mejoras que necesita la justicia, porque la cifra era de más de 100.000 juicios que habían afectado a ciudadanos, a la vida normal de los ciudadanos, a su trabajo, a una indemnización, a un divorcio, hay un a atasco una- brutal. Y ese gran atasco que hay en la justicia, los ciudadanos también se merecen que se arregle el sueldo de los funcionarios para que no haya huelgas y se empiece a modernizar, porque tenemos una justicia cada vez más lenta y cada vez más y atrasada. para que no todo termine en los tribunales. A lo mejor por eso tampoco ha insistido demasiado ya últimamente el gobierno con esta historia de que esto es una moto, porque la gente se sube en la yo- moto y no arranca. Yo creo que no era un buen eslogan, ¿no? Y rectificaron, ¿verdad? O Sí, de aquella hemos manera. sí. percibido todos que al final estar en campaña y decirle a alguien que lo está pasando muy mal, la economía va como una moto, vótame, pues dice, pues mira, pues entonces, como no voy en el mismo vehículo, igual no. Que hay datos macro que van bien en España es una evidencia, pero claro, el dato macro Maquillado. no se lo puedes decir a la gente cuando va al supermercado y a la tercera vez que va al supermercado ya tiene que dejar de comprar alguna cosa y mirar qué carne compra, o cuando ve que no le llega el sueldo a final de mes. Uno de los datos más preocupantes efectivamente es cuando tienes un buen dato de empleo, como es el que hay ahora en España, bien, pero el dato más preocupante es que la gente con empleo no llegue a final de mes, que es la pobreza, Claro. que es la pobreza laboral. Creo que es más... Y eso, el dato a mí me parece que es altísimo, incluso con un paquete y una batería de medidas que este gobierno sí ha desplegado, pues la ayuda a la gasolina, al gasóleo, hay una batería de ayudas importante. Y aún así, aun con esas ayudas, las cifras no son buenas y la clase media en España está muy El otro día empobrecida. estábamos en casa de una señora aquí que nos explicaba cuál era el drama de tener un sueldo precario. Es que el hecho de que tengas un ingreso familiar ya te excluye de otras ayudas que necesitarías. Claro. Y en esa casa entraban 1.000 euros con 2 hijos y un tercero en camino, un alquiler que se comía 800, se tenían que ir a la calle porque era inviable. Entonces este es el drama. Tú tienes que hacer... Los créditos. Y se Tú puedes, si tienes, claro, si Todo tienes la- 1.000 euros, la tú tienes espiral. que, no puede alguien pagar 800. Ese tiene que tener una vivienda social o una ayuda al alquiler, algo. Y se Pero traduce luego en cosas concretas, termino Cristina, en que en lugar de 3 hijos a la universidad igual puedes mandar a 2, en que uno no puede estudiar el máster, en que uno tiene un seguro privado pero de salud y el otro no, y la salud y la sanidad va como va. Es decir, cuando coges estos datos es concreto, es muy concretito,
Y esto es lo que hay que abordar en campaña. Por eso, y termino de verdad, esto de no, es que hay que bajar impuestos, es que al final el dinero de la gente está mejor en el bolsillo. El que tiene un buen sueldo, a lo mejor el dinero está mejor en su bolsillo. Pero el que tiene un sueldo pelado que no llega a final de mes, ese poquito de dinero de nada que podría estar mejor en su bolsillo, no te da para todo lo que tienes que completar. Por eso de esto debería ir de la campaña. Fijaos, hay recaudación récord en estos momentos. O sea, no creo que el problema sea de la recaudación, ¿eh? A lo mejor es de en qué se emplea el dinero público. Efectivamente, y no de bajar impuestos. pero fijaos la paradoja de que hemos dado dos informaciones en la que por un lado se dice que son ciertas las dos, ingresos extraordinarios, ha habido ingresos extraordinarios, millonarios. Yo no voy a decir aquello de que el gobierno se ha embolsado nada, no, que es el Estado. El Estado ha tenido ingresos extraordinarios de récord y al mismo tiempo tenemos familias en riesgo de pobreza. Algo no se está haciendo bien. Es decir, ahí decía Guille una cosa, deflactemos, señores, esta es una de las propuestas que se ha venido haciendo y el gobierno se ha negado sistemáticamente. Y yo que tengo asumido que tengo que pagar mis impuestos para la sanidad, para la dependencia, para la educación, para las carreteras, ojo, también exijo eficiencia en el gasto. También exijo que mis impuestos los gasten bien. También exijo que mis impuestos no sean confiscatorios. También exijo que el esfuerzo impositivo que me pidan sea un esfuerzo impositivo con la suficiente claridad y transparencia para saber dónde va cada duro y si va a donde tiene que ir. Y yo creo que cuando hablamos aquí de pagar impuestos, yo creo que todos asumimos que nos guste más o menos los impuestos hay que pagarlos. Pero que no puede ser, no, cuantos más impuestos mejor, no. Yo quiero que se gasten bien mis con orden impuestos. y saber a qué van. Pero sobre y se todo sepa que el que van Estado... cuando además el Estado ha tenido ingresos extraordinarios, solo por la subida del IVA, solo por la inflación. Ha tenido habido ingresos gasto extraordinario también. Pero estos ingresos mínimos vitales, las ayudas del Estado, no son con el dinero procedente de No, Europa. Quiero decir, no es el sistema para que funcione la sociedad. Es un parche momentáneo para un momento de dificultad. Pero no puede estar la gente dependiendo de que el Estado le dé permanentemente una a lo mejor ayuda. No es lo ideal, pero hay que generar las circunstancias para que la gente no tenga que pedir. Eso digo, que es un parche momentáneo. No se puede llegar a un ingreso mínimo vital para quedarse ahí. Porque entonces es desastroso, porque vamos a una sociedad empobrecida. Esa gente tiene que salir de la pobreza por sus propios medios. Te dice Cáritas, y darle las condiciones. Que a los que les toca no les llega porque la burocracia les atrapa. Claro, no, ese es el segundo problema. Ahí hay algo que no se ha hecho bien. Claro, y luego muchas de las ayudas dicen esto 2 millones de familias y luego los datos reales te dicen que les ha llegado 800.